Se suponía que el silencio del barrio era un alivio, pero en vez de eso, el silencio se sentía pesado, como si me estuvieran mirando. Desde la primera noche en esa casita alquilada, algo no andaba bien. Era como algo chiquito que no cuadraba, como una nota desafinada en una canción tranquila. Yo me decía que era porque todo era nuevo, los ruiditos raros de una casa vieja acomodándose. Pero era más que eso. Era como un corrientazo en la nuca, de esos que te dan cuando sientes que te miran, aunque no haya nadie. La casa, que se suponía que era mi refugio, empezó a parecer menos un hogar y más como un escenario. Y yo era el actor que no quería actuar, bajo una luz que no podía ver. La mudanza había sido un intento desesperado por salvarme. Esta casita chiquita, sencilla, en una calle tranquila con árboles, parecía perfecta. Los primeros días me la pasé arreglando todo para instalarme y eso me distrajo un poco. Por un momentico, tuve esperanza, casi funcionó. Pero esa paz era como de mentira, se rompía fácil. Esa cosa rara que sentí al principio, empezó a hacerse más fuerte, más clara. La esperanza de empezar de nuevo, se convirtió en un miedo feo que ya conocía, el miedo de haber cambiado una cárcel por otra peor, mucho más tenebrosa. Fue como una semana después de mudarme que lo vi bien por primera vez. Antes de eso, solo eran como sombras, una figura detrás del cristal, pero no estaba seguro. Pero una tarde, cuando estaba oscureciendo, una de las persianas de la casa de enfrente estaba medio abierta. Y ahí estaba él, un hombre. Su sombra se veía contra la luz bajita de su casa. Estaba parado, quietecito, mirando mi casa, solo parado, mirando. Después de verlo bien esa vez, empecé a verlo más seguido, siempre de la misma forma. Los otros vecinos ni cuenta se daban, seguían con sus vidas, paseando a sus perros, hablando en la calle. ¿Será que yo era el único que veía a ese hombre callado que miraba desde el otro lado de la calle? La cosa rara que sentía fue más allá de solo sentir que me miraban. Empezó a pasar de formas más reales, que daban más miedo. Una noche me despertó de golpe un ruido clarito como si rasparan algo abajo. No era el ruidito normal de una casa vieja. Este era más fuerte, como si lo hicieran a propósito. Me quedé frisao en la cama, tratando de oír bien en la oscuridad, con un miedo que me erizaba la piel. El ruido volvió, un sonido suave, como si arrastraran algo por el piso de madera de la sala. Se me fue el aire. Tenía demasiado miedo para moverme, demasiado miedo para gritar. Después de lo que pareció muchísimo tiempo, los ruidos pararon. Me quedé acurrucado bajo las sábanas, hasta que la primera luz del día entró por mis cortinas. Después de una noche que me dio muchísimo miedo, donde estaba seguro de que oí pasos en mi galería y que movían suave la cerradura de la puerta de entrada, por fin me atreví a llamar a la policía. Me temblaba la voz mientras les explicaba mis miedos que me miraban todo el tiempo, los ruidos raros, las cosas que se movían de sitio. La persona que me contestó el teléfono me escuchó muy seria, como si no le importara, y eso no me calmó los nervios para nada. Gap, tú ese. Al final llegaron dos policías, con una cara como de aburridos, y como que no me creían mucho. Me dijeron que pusiera cerraduras mejores, quizás un sistema de seguridad. Hasta me dieron a entender que el estrés podía hacer que uno viera cosas raras. La visita, en vez de calmarme, solo hizo que tuviera más miedo y me sintiera más solo. Desesperado por probar que no me estaba imaginando cosas, empecé a tratar de conseguir pruebas. Me temblaban las manos mientras agarraba mi celular, tratando de grabar sin que se dieran cuenta la casa de enfrente. Casi siempre, no grababa nada más que cortinas quietas y la casa tranquila, como cualquier otra. Entonces, una tarde, lo grabé.
Había dejado mi celular grabando en el borde de la ventana mientras yo hacía como que leía en la sala. Más tarde, revisando el video, se me cortó la respiración. Por unos segundos, una imagen clara. El hombre, parado en su ventana, una sombra oscura contra la luz bajita de adentro. Y en sus manos, sin duda alguna, tenía unos binoculares. Estaban apuntando directo a mi casa, a la ventana de mi sala. Las cosas raras dentro de mi propia casa siguieron pasando, cada vez más atrevidas, más feas. Una tarde, oí un golpecito suave arriba. No era seguido, era suave, pero no paraba. El corazón me latía a 1000 por hora. Yo sabía que estaba solo en la casa. El ruido parecía venir del ático, un lugar que todavía no me había atrevido a mirar, al que solo se llegaba por una escalera vieja que se bajaba del techo del pasillo. Con una linterna grande y un cuchillo de cocina que no estaba seguro si podría usar, bajé despacio la escalera del ático. Cada crujido de la madera vieja sonaba horrible en la casa callada. El polvillo flotaba en la luz de mi linterna mientras subía con cuidado a esa oscuridad que apretaba. El aire en el ático estaba cargado, viciado, y olía fuerte a madera vieja y a algo más, algo medio dulce y raro que daba mala espina. Cuando encontré el hoyito para espiar en el ático, fue la última pieza horrible del rompecabezas. El miedito ese, las miradas raras, las cosas que se movían, todo se juntó en una cosa horrible que ya era segura. No solo me estaban mirando de lejos, se habían metido en mi espacio personal, en mi casa. El hombre de enfrente ya no era solo un vecino raro, era un peligro real, que se metía poco a poco. Esa noche no pude dormir. Cada sombra parecía hacerse más larga. Cada crujido de la casa sonaba como si alguien se acercara. Me senté en mi sala oscura, agarrando el teléfono, pensando si llamar a la policía otra vez, sabiendo que seguro no me iban a creer de nuevo sin pruebas más claras que lo culparan a él. De repente, una lucecita se prendió en la casa de enfrente. Era tardísimo, mucho después de la medianoche. Por un huequito en mis cortinas, lo vi. No grité. No pude. El miedo era demasiado grande, me dejó paralizado. Mi cabeza daba vueltas, tratando de entender esa escena tan horrible al otro lado de la calle. Las fotos, las cosas que yo conocía, la muñeca, era como una burla horrible de la privacidad. Una forma espantosa de decirme que él estaba metido en mi vida. No solo había estado mirando, había estado estudiando, coleccionando cosas, copiando. El hoyito en el ático, las cosas movidas en mi casa. Todo encajó de una forma que me dio asco, y lo entendí todo. Él había estado adentro. Él conocía mis rutinas, mis cosas, mis puntos débiles. La sirena de la policía que creí haber imaginado hace semanas, quizás no fue mi imaginación después de todo.